Continuem a la sintonia de Ràdio Clara. Continuem a Lliure Directe, a l'espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. I anem a començar ja amb el dilluns de tertúlia. Anem a començar presentant-vos a la gent que tenim ja per així preparada. A l'estudi tenim a Adrián Navalón, company de Podem Valencia. Bon dia, Adrián. Hola, buenos días. Buen día, buenos días. Te hemos cambiado los lunes ahora. Sí, sí, sí. Refresca más los lunes y Adrián ha decidido que viene los lunes por aquí. He preferido empezar la semana con energía. La semana con energía, antes que acabar quemado, ¿no? Es lo que tiene. Robi Bertassi, desde Rusafa Radio. Buen día, Robi. Buen día, buenos días, compañeros. Buen día, y esperamos en breve tener también por aquí al compañero Rafa Rius, compañero del Ateneo Libertario al Margen y de Radio Malva. Pero mientras tanto vamos comenzando nosotras con estas tertulias, con esta tertulia del día de hoy. Y lo primero que tenía yo apuntado por aquí para charlar un rato, había puesto yo por aquí, l'Esquerra torna a fer de les seues a la Diputació de Valencia. Si había posibilidad de que la izquierda, con todas las comillas que queramos, gobernar alguna institución aquí en el País Valenciano, era la Diputación de Valencia, pero parece que ni así. Entramos por aquí si queréis, a ver qué os parece. Adrián, tú que hace más tiempo que no vienes por aquí, porque a Robi no hace tanto que lo escuchamos. A ver qué nos dices. Pues nada, es que ahora mismo el contexto actual de esta izquierda que ha quedado me sorprende día a día, ¿no? Es un poco, como dice en mi pueblo, que no saben muy bien para quién vendimian. Es verdad, ¿no? Porque según tengo entendido, entre el PP y Vox tenían 15 diputados y PSOE y Compromís tenían otros 15. Y hay una diputada de Ensuneix, que es en teoría una ex del PSOE. Natalia Enguix era la candidata. El partido de Jorge Rodríguez, caso Alquería. Y no acaban de conseguir un acuerdo, pero es que ni siquiera consiguen un acuerdo entre Compromís y PSPV para empatar a 15 y que así no gobierne la lista más votada, que es lo que al final ha pasado. Y a mí me sorprende, ¿no? Pero PSOE y Compromís sí que votaron al candidato del PSOE, ¿no? Al Bielsa. Sí. Si gana la lista más votada es porque no votaron juntos. Porque tenían 15-15, un empate técnico, y era la otra diputada la que conseguía la mayoría absoluta para un lado o para otro. Pero eran listas diferentes. Tuvo que pasar para que al final fuera el Partido Popular el más votado. Al final pues yo creo que no consiguen acuerdos, no sé por qué son incapaces de llegar a acuerdos. Ya lo hemos vivido en la campaña anterior, que son incapaces de llegar a acuerdos. Y es preocupante que esta izquierda, que podía entrar en la Diputación, que la Diputación hace cosas muy importantes en muchos pueblos. Hay mucho presupuesto ahí. Hay mucho presupuesto y hay muchos servicios que se realizan desde las diputaciones. Recogida de basuras, aguas. Y bueno, además el PP ya hizo una reforma de lo municipal en la que a los pueblos pequeños les quitaba competencias para dárselas a las diputaciones para aumentar los presupuestos y así hacer contratos más jugosos. Pues le han dejado al PP volver a meter la mano en una bolsa llena de dinero por no sé muy bien qué, por no poder llegar a un acuerdo. Es bastante frustrante y bastante revelador del momento que vive ahora mismo la izquierda institucional. Bueno, tenemos ya por aquí a Rafa Rius desde el Ateneo Libertario al Margen y Radio Malva. Los saludamos, pero no lo dejamos hablar mucho más. Buen día, Rafa. Bon dia, i millor me calle que estic més guapo. Ara de seguida t'escoltem i ens contes què et pareix o què t'ha paregut tot això de la Diputació. Pero, Robi, estabas diciendo algo también cuando hablaba... Sí, que el reglamento es que la lista más votada, la unión de listas no es lo mismo que la lista más votada. Entonces, se trata de eso. A ver. La verdad es que me jode mucho tener que hablar esto antes del domingo. Así que voy a ser lo más breve posible. Creo que hay una corresponsabilidad ahí, lamentable, y bueno,
estas cosas se han venido repitiendo últimamente, donde parece que son más importantes a veces los nombres que lo que la gente, que favorecer a la gente. Y aquí la corto. Ustedes saben más o menos cuál es mi posición. Creo que por lo menos tenemos que hacer una resistencia antifascista, y resistir es no darles un puto espacio institucional. Y bueno, y las peleitas entre el PSOE y el PSOE bis, en este caso, nos perjudican como nos pueden perjudicar cualquier otra pelea o cualquier otra cosa que no sea fortalecer la candidatura que de algún modo representa lo que yo entiendo en la izquierda. Y no quiero hablar más porque no quiero andar mucho en este tema, que después del domingo podré hablar con más. Hoy creo que este tema y esta reflexión que estás haciendo va a salir bastante en la tertulia, porque hay muchos puntos que van a dar pie a ello. Pero bueno, Rafa, què t'ha paregut l'espectacle a la Diputació de València? M'ha paregut molt bé. De fet, no m'ha sorprès gens. Sembla que l'internacionalment conegut partit de la Vall d'en Soneix, representant polític del cantó independent federal d'Albaida, pues sembla que volia presidir la Diputació. I de pas que no la presidirà els seus antics amics del PSPB. Però no volen reconèixer la importància de la Vall d'Albaida. Això és el problema. Pues que es foten i que controlen els diners els del PP Vox, que com a premi per a donar-lo a la Diputació, pues igual s'ompliran de subvencions, i a la Vall d'Albaida li van a ploure euros, sembla, no? El que passa és que pot ser que oblidi allò de Viriato de Roma no paga traïdores. En fi, ells sabran. Perquè n'hi ha una cosa, llegint això em recordava d'una frase de l'Albert Einstein que deia: si vols obtindre un resultat diferent, no facis el mateix. Vull dir, i l'esquerra ha tornat a fer el mateix. I què esperaven? Vull dir, per què s'estranyem quan el resultat d'una determinada acció és producte de la repetició dels mateixos esquemes? Doncs bueno, l'esquerra no és estrany perquè ha considerat habitualment més enemics als companys als quals els separen qüestions de matís que no pas els que defensen interessos socials, polítics i econòmics contraposats. Per què? Bueno, en últim extrem prefereixen que governi la dreta. I, ojo, com han dit els companys, que governi la dreta i controle de la Diputació tots els diners dels ajuntaments. Ojo, que no oblidem que la Diputació és el que controla tota la pasta dels ajuntaments, i donar-li aquesta possibilitat a altres més afins als propis plantejaments, doncs no sé, no té sentit, més enllà de no caure en el deliri de dir que el PSOE és d'esquerres, però una miqueta més que el PP Vox sí que ho és. Entonces, per a mi la paraula clau, com tantes ocasions, continua sent la paraula generositat. No existeix generositat per part dels companys, no? Perquè la Vall dels Soneix ha justificat el resultat dient que no pot deixar en mans del PSPB, que té lluites internes i que tal, i que, les excuses habituals, no? Però la qüestió que no oblidem mai és que el senyor Jorge Rodríguez, líder de la Vall d'Albaida, era l'antic president de la Diputació per part del PSPB. Vull dir que ahir fa olor a qüestions de venjança i de qüestions fosques per l'estil, no? I per últim, i per acabar, vull dir, els malpensats tenen una pregunta que se'ls queda en l'aire. Hi ha hagut algun tipus de compensació del PP Vox per el regal rebut? O és simple afany de venjança per part de Jorge Rodríguez contra els seus anteriors col·legues del PSPB? Per a mi, deixem-ho ahir perquè això per a mi seria la pregunta més trista de totes. Adrián, diuen que és que no han arribat aquestes disculpes que demanava el senyor Jorge Rodríguez, i llegíem alguna informació que parlava que anaven a intentar a veure si la senyora Natàlia Enguix podia participar d'alguna manera dins d'aquest govern de la Diputació de València. Això era alguna de les informacions que llegíem
el dia d'ahir. Home, alguna compensació tindran que tindre, perquè si no encara s'entén menys, ¿no? Claro, hablan de cómo repartirse el pastel, Claro. no de otra cosa. Hace poco una compañera me decía que la derecha funciona muy bien porque ellos pues, son muy jerárquicos y en cuanto tocan corneta van todos a una. Nosotros en la izquierda estamos un poco más a las asambleas, a debatir, y mientras nosotros estamos haciendo asambleas y debatiendo, ellos pues ya están en la institución mandando. Y repartiéndose el dinero. Y repartiéndose el dinero. Y además me decía, y es que tenemos un problema, ella es socióloga y sabe mucho de muchas cosas esta chica de la que hablo, y me decía que bueno, que también tenemos el problema de que, bueno, cuando nosotros nos ponemos a pelear y ellos ya han hecho camino, de repente nos damos cuenta de que nos están dando por todos los lados. Que a unos los han censurado, que a otros han perseguido, que a otros han exiliado y que a unos cuantos han comprado. Esto es un poco lo de a unos cuantos han comprado, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí entre las venganzas, las promesas, que si dame el cargo a mí, que si yo era el antiguo presidente y tenemos ahí cuitas pendientes? El asunto es que al final Montpó, Vicent Montpó, del Partido Popular, va a ser el presidente de la Diputación, y este tipo está investigado por la Agencia Valenciana Antifraude. Agencia Valenciana Antifraude, que es una de las cosas que se quieren cargar, por cierto. Claro, ¿cómo no se la van a querer cargar si le pone el acento en las tropelías que hacen? Y este señor, mientras era alcalde de Gabarda, que aún lo es, si no me equivoco, ahora es alcalde, es presidente de la Diputación y diputado en Corts. O sea, tela marinera, 3 sueldos. Y mientras era alcalde de Gabarda, entre 2011 y 2019, este señor está cobrando el sueldo de alcalde a jornada completa, con total disponibilidad para cobrar el sueldo, ¿no? Ahora no me acuerdo cómo es el nombre técnico, ¿no? Pero que está totalmente para la labor de ser alcalde. Todo su trabajo se dirige a eso. Y a la vez contrataba con su empresa, una empresa que montó mientras era alcalde, con otros ayuntamientos de la comarca. De todo signo y color, pero es incompatible. La Agencia Valenciana Antifraude le dijo, oiga, señor, si usted estaba a tiempo completo como alcalde, no puede estar en la empresa privada y menos en la suya, y menos haciendo contratos con la administración. Usted tiene que devolver parte del sueldo del alcalde porque no está en dedicación exclusiva. Y dice que no, que se niega a devolverlo. Pues este señor se ha llevado 235.000 euros en contratos mientras era alcalde. Vamos a ver, yo entiendo que uno quiera hacer vida pública. Entiendo que quiere hacer vida privada, pero hacer vida pública y privada a la vez y querer llevárselo todo, bueno, esto es lo que hacen los del BP y esto es lo que han consentido que sea presidente de la Diputación. Roby, ¿algo más? No, yo lo que quería decir es que para ser políticos profesionales no son muy buenos políticos profesionales, porque la solución podía, si no estuvieran enzarzados más que en las peleas fratricidas, en una solución, bueno, haber puesto un presidente de Compromís, por ejemplo. No sé cómo, no sé que hubiera sido votable y no hubiera... No sé cómo no se les ocurre, pero parece como que los muchachos están más preocupados por sacarse sangre, por decir esto, lo otro. Y bueno, era muy sencillo, Es decir, hablando de la generosidad de la que habla Rafa, mira, ha pasado esto y esto, aquí la cosa, nosotros no lo vamos a votar a este porque es uno solo y es un chantaje, yo no voy a votar a uno del PSOE. Bueno, que se presente Compromís y voten todos a Compromís, ¿no? Había unas soluciones, digamos, pero parece que no se les ocurren, o por lo menos públicamente no salió esa posibilidad. Entonces, a ver si los políticos profesionales que tenemos hacen un poco mejor de política, porque para ser políticos profesionales son unos sopas. Rafa. Sí, no, pero lo que comentaba Mara, el problema de l'agència antifraude de la Diputació és la impunitat, perquè el senyor Montpó podia haver fet trampes legals que n'hi ha moltíssimes, no? Posar un testaferro o un familiar de confiança al front de seues empreses privades i haver-li donat cobertura als seus trepitgeos de diners públics d'una manera més dissimulada. Però és que no cal. Ells resulta que estan tan convençuts de la seva impunitat
després de veure la trajectòria del PP des de fa molts anys en la Comunitat Valenciana en personatges tan absolutament insignes com el senyor Camps o la senyora Rita Barberà, que han fet de tot, han fet de su capa un sallo i no ha passat absolutament res. No els ha pillat ni per 4 miserables tratges comprovat que se'ls havien regalat, etc etc. I s'han donat compte que no passa res, que s'han malversat fons a la Copa de l'Amèrica, s'han malversat fons al circuit de Fórmula 1, que ahí està podrint-se, etc etc. I no passa res. Però el senyor Montpó ha dit, jo per què tinc que buscar un testaferro o un familiar i complicar-me la vida? Si jo soc del PP, soc de la classe dirigent i per tant tinc total impunitat. I ahí el tens. De president de la Diputació, donarà de baixa l'agència antifrau perquè li molesta i és el que hi ha, que diu el programa dels matins, no? Vull dir, és el que hi ha, d'ahí no n'hi ha més tela que tallar. Adrián, ¿quieres apuntar algo más de la Diputación? No, yo creo que ya hemos dicho suficiente sobre este... Robbie, que te veía muy caliente con este tema, ¿algo más que apuntar? No, simplemente eso. Si transmití la calentura, perfecto. Doncs, si voleu, anem canviant de tema i entrem en altre. Borriana i les publicacions en valencià-català. O en català-valencià, com vull anomenar-li. En català. Que estiguem encara parlant d'estos temes en 2023, Rafa, tira-li tu. No, anem a veure. O sigui, jo parlo en català, però parlo en el català que parlem en València, apitxat i tot el que vulguis. Però l'idioma és un i els dialectes són tots els que fan falta. I no en català, passa igual en castellà i passa igual en xinès. Però bueno, deixem-se de lingüístiques perquè jo volia fer una reflexió, a més la vaig a fer en castellà, que és la llengua dels espanyols. Yo, del imperio. Como simpatizante del PP Vox, me siento indignado. Porque estos catalanistas de mierda se quejan de que en Burriana hayamos hecho aquellas cosas para las cuales los buenos españoles de Burriana nos han elegido. Y si no querían que elimináramos de nuestra biblioteca esos panfletos catalanistas que infectan las mentes de nuestros niños, ¿para qué nos han votado tantos miles de burrianenses? Porque no estamos al timón del ayuntamiento tras un golpe de Estado municipal, no. Estamos después de la expresión popular tras unas elecciones supuestamente libres. Y eso no quieren preguntárselo los de izquierdas porque tendrían que pensar en todo lo que han hecho mal. Y esa es la pregunta clave que no quieren hacerse. ¿Por qué tantos miles de personas trabajadoras nos han votado? Pues esa es la cuestión. Porque lo de acabar con los camacucos y con las tonterías y tal de revistas, pues es la consecuencia lógica de que no se hayan votado tantas personas. Ahí queda la reflexión de Rafa Rius, como ha dicho, como militante del PP Vox. Adrián, pues... nos hace gracia, pero tiene para reflexionar, vamos. Sí, bueno, a mí no me hace mucha gracia, la verdad. Y mira que yo soy castellano parlante y vengo de una zona más castellana que Castilla. Pero... Bueno, perdona, un pequeño inciso. A veces el humor negro es la mejor forma de hincarle el diente a temas como este. Sin duda. Desde luego. Con esto del valenciano, yo siempre, que vengo del interior y allí hablamos valenciano poco y nada, yo he descubierto el valenciano gracias a los grupos de música. En el colegio nos enseñaban valenciano en castellano, igual que el inglés. Y gracias a Zoo, a Brimpar, La Gosa Sorda, pues uno se mete en el valenciano y dice, ostras, me gusta y todo. No me siento nunca con la fortaleza para hablarlo, aunque siempre me dicen, háblalo, no te preocupes. Me da un poquillo de vergüenza cometer errores de bulto. Pero con esto de la censura que viene de nuevo, que ha sido contra el Camacucs, pero va a ser contra las banderas LGTBI, va a ser contra todo lo que les huela a algo diferente a lo que ellos piensan. Y voy a señalar unos puntos del pacto de PP-Vox
por ejemplo, en el pacto número 3 del acuerdo de PP-Vox, estaban de acuerdo en eliminar las subvenciones a entidades y asociaciones que promuevan los países catalanes. Y es como, bueno, solo vamos a eliminar las subvenciones a aquellos que nos caen mal, ¿no? A todos los demás se las dejamos, a los empresarios les vamos a seguir subvencionando, no os preocupéis. Otra medida del pacto de PP y Vox, la número 27, libertad para elegir la lengua en los centros de enseñanza, como si eso fuera un problema real de los colegios, ¿no? Que están ahí todos los días, que los chavales los que aprenden en valenciano o en catalán, no saben nunca hablar español, ¿no? Se les ha olvidado hablar el castellano, la lengua del Quijote se les ha olvidado y resulta pues que van los de Compromís va Baldoví al Congreso y no sabe hablar castellano, ¿no? O va Rufián al Congreso y no sabe hablar castellano, o van Matute al Congreso y no sabe hablar castellano, solo hablan euskera, ¿no? Y catalán. Y otra medida que hay que señalar, me parece importante, el PIN parental, que esto lo van a utilizar no solo contra la lengua, sino también contra pues, la educación sexual, contra la educación contra la violencia de género. Y al final lo que pretenden hacer es lo que siempre han querido hacer esta gente, es hacer el concepto de cultura, hacer lo que es cultura muy, 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 muy pequeño, que al final solo quepa en cultura lo que hacen ellos, los que les gusta a ellos, pues ir a los toros, cazar la banderita de España y Arévalo, un poquito de Bertín Osborne y si acaso un poco de Sabina, que ya les caerá hasta bien. Y nada, al final convertir la cultura en lo que es su ideología, ¿no? No admitir otros postulados que son muy enriquecedores y que pueden abrir la mente hacia otros espacios, ¿no? Dicen que conservar nuestras lenguas es mantener las llaves de nuestras libertades también. Y al final todo esto es una batalla ideológica, no es otra cosa. Ellos saben que dando la batalla contra la lengua, contra lo feminista, contra lo LGTBI, animan a sus tropas y esto es lo que están haciendo, ni más ni menos. Roby. Yo recuerdo, en relación a lo que decía Rafa, cuando yo empecé a venir a Valencia, ya por el año 78, yo vivía en Murcia, entonces en ese momento tenía que estudiar Panocho. Cuando vine a Valencia, allá por el año 78, bueno, me acuerdo de esas encontradas con mis primeros amigos valencianos en el Café Negrito, en el Bomba, en los Tres Tristes Tigres, y en ese lugar. Y en esa época se hablaba de catalán, la verdad es que no se hablaba de valenciano, ¿no? Entre los compañeros. Lo otro era... que está muy bien, viste, que cada uno puede hablar y habla como quiere, qué sé yo. Se supone que había así como en Murcia, los que hablan en Panocho, que está muy bien, no le enseñan eso en la escuela, sino que le enseñan el castellano, pues más o menos yo creí entender que aquí más o menos pasaba lo mismo. Me llamó la atención, porque yo cuando después ya por cuestiones de estatutarias y demás, bueno, se homologó y se puso el valenciano, catalán, que bueno, está bien, pero siempre, digamos, entendido como que era la lengua correcta, la académica. Y bueno, con respecto a esto, el hecho de que se discrimine el valenciano catalán bien escrito, me parece como si en Murcia, digamos, se publicara en Panocho y publicaran todo lo que no está en Panocho, digamos, me suena más o menos. Y con respecto al tema de la lengua, yo en esto soy castellano parlante, me gusta que mis amigos me hablen en valenciano y los entiendo. Y yo me tomo la licencia también de hablar en mi lengua, porque yo creo que es mejor si nos entendemos que cada uno hable en su lengua materna, ¿no? Porque es más fácil, a mí es más fácil expresarme en castellano, y sé que y para mucha gente es más fácil hacerlo en valenciano parlante. Entonces, creo que a mí me parece la mejor forma de comunicarme, ¿no? Y a veces, digamos, hay alguna, porque a veces me dicen, pero ¿cómo no hablas? Le digo, mira, nos entendemos. Yo ya a esta edad, ¿viste? No me voy a poner a estudiar, hablar correctamente. Y como hablo correctamente y para que me salga lo que siento realmente tiene que ser en castellano, y te entiendo perfectamente que tú me hables en catalán. Entonces ese es mi sentimiento con respecto a la lengua. Rafa. Sí, jo crec que n'hi ha una cosa que em dona una certa esperança.
En primer lloc, aclarar-li a Robi que els murcians parlen panotxo i tenen tot el dret del món de parlar en panotxo, però cal diferenciar el que és un dialecte de lo que és una llengua. Vull dir, i un dialecte moltes vegades se li dona un sentit pejoratiu, i no és cert. El dialecte és la forma normal i habitual de desenrotllar-se una llengua. Vull dir, això passa en el castellà, passa en l'anglès, que de l'anglès d'Oxford a l'anglès de Brooklyn en Nova York no té res que veure, i és la mateixa llengua, però són diferents dialectes, i m'imagino que el xinès que no conec o el rus passarà igual. Vull dir que això és normal. I precisament Espanya és un país que la qüestió del racisme i de les segregacions per diferències personals està difícil, perquè Espanya és una península oberta a tots els mars i així n'hi ha de tot des de sempre. I han vingut de tots els 4 punts cardinals i se parlen de moltes formes diferents. Entonces, a València, que el valencià és un dialecte del català, que no és millor ni pitjor, perquè valencià tampoc és igual. El valencià de Morella, del valencià de Dénia, del valencià d'Alcoi, etc. O del valencià de València, que així en Norca parlem fatal. Ni el català de Barcelona, ni el català de Lleida, ni el català de... A mi ha hagut vegades que m'han dit, escolta, no, i tu ers de Lleida. I jo no, perquè resulta que els primers pobladors després dels àrabs de la ciutat de València eren llauradors de Lleida. I així parlem un català paregut al de Lleida i no al de Girona. Doncs jo què sé, és això i ja està. I està tot molt bé. I a les comarques de l'interior de València parlen castellà. Doncs molt bé, perquè van ser repoblades per aragonesos i des de sempre en parla castellà i ja està. I n'hi ha una zona molt curiosa que és la frontera lingüística de la Canal de Navarrés o de la zona de Xest o de Bunyol que parlen mig en castellà, mig en valencià. Doncs molt bé, vull dir, no n'hi ha que perdre mai de vista una cosa. L'element important i prioritari del llenguatge és l'enteniment, és entendre's entre les persones. I, per tant, que cadascú parli com vulgui mentre siga capaç de fer-se entendre. I totes les demés discussions són pèrdues de temps. I la mania aquesta de carregar-se ja no la cultura catalana, no, les revistes infantils. Això és, bueno, ja, vamos, com si volgueren llevar des de les arrels la cultura. I no ho van aconseguir. Si Franco, després de 40 anys de lluita, i això sí que era la lluita de que podies acabar, i no és metàfora, sinó realitat, podies acabar en la presó per parlar valencià, que jo conec alguns casos, i després de 40 anys en aquest plan no ho ha aconseguit, ara molt menys ho van aconseguir. Per tant, me pareix una botat que diuen els francesos, vull dir, una tonteria més, totalment esperable per part de la gentola esta, però que no em preocupa massa per lo que respecta a la salut del català en València. Vull dir, jo crec que continuarà avant, que cadascú parli i escriga com vulgui i que l'important és que continuïn entenent-se. Em sembla molt més trist la situació de la Diputació de València, de no entendre's, encara que tots parlaven valencià, no entendre's a l'hora de permetre que el PP se faci en la caixa dels diners de la Diputació, això sí que em sembla greu. El fet de que parlen en valencià o en castellà no em sembla significatiu, perquè ja dic, els dos candidats d'esquerres parlaven valencià i mira com han acabat. Rafa, tu tens resposta a aquesta reflexió que feies al començament d'aquest tema? Home, si tinguera resposta em forraria, no. Vull dir, però és que per a mi és la resposta fonamental. Perdó, la pregunta fonamental. Vull dir, perquè, i més ara que s'acosten les eleccions generals, vull dir, tota la gent que vota al PP-Vox, el 80, i me queda curt, són gent treballadora i estan tirant-se pedres a la seva teulada. Vull dir, això és el que és absolutament incomprensible i el que crec que els analistes i els intel·lectuals d'esquerres haurien de reflexionar en teoria per aplicar-ho després a la pràctica, perquè és el que no s'entén. I, evidentment, no s'entén dins d'un context global, perquè no passa a Espanya. Agarra't als Estats Units, on jo he vist pancartes que posaven una dona que posaven una pancarta que deia Latin Woman for Trump. I dius, vaya tela. Vull dir, com és possible que una dona i damunt llatina
estiga traguent cara per Trump. Vull dir que és mundial, no és només una qüestió de València o d'Espanya. Per no parlar de Bolsonaro, de la senyora Meloni, dels nazis que estan creixent a l'antiga Alemanya socialista, etcètera, no? Vull dir, però el fet que siga global no, disculpa. Ho dic simplement perquè em sembla un dels punts centrals d'interès de reflexió teòrica per tal d'aplicar-ho després a la pràctica. Com és possible que l'ascens dels grups d'extrema dreta es produïsca amb els vots de persones treballadores. Adrián, ¿tú tienes respuesta? Bueno, a esto último que ha dicho Rafa, pues ojalá tuviera una respuesta también. También seríamos ricos, Rafa y yo, si tuviéramos la respuesta. Seríamos los altares del progresismo y de la izquierda mundial. Lo patentábamos. Una part per a Radio Clara, que és el que vos proposa. Claro. Y además el sueldo que nos paga es alto. Exactamente. Yo creo que es verdad que necesitamos hacer una reflexión profunda, pero yo también creo que hay que defender los fundamentos desde la izquierda, ¿no? Hay un autor que se llama Leikov, que es súper sencillo y dice cosas muy, muy sencillas, que dice, pues si quieres defender posiciones de izquierdas, hay que defender cosas de izquierdas, con claridad, sin titubeos. Y bueno, pues yo creo que llevamos ya un tiempecito que nos estamos comiendo el neoliberalismo con patatas, ¿no? Que hubo un poco de contestación en 2011 en adelante, pero eso se ha acabado. Volviendo un poco a lo de la lengua, quiero leer a lo del concejal de Vox y Burriana. Abascal dijo en Mallorca, en una de las noticias que nos has compartido tú, que estamos oponiéndonos al imperialismo catalán. Están protegiendo a los niños de Burriana del catalanismo secesionista. Proteger a los niños. Dice, os imponen la lengua del vecino de al lado, como si no fuera la que hablan en este pueblo y la que hablamos aquí en la Comunidad Valenciana. Dice, estamos defendiendo la identidad del castellano, la lengua nacional, la identidad común. Dice, bueno, aquí hay muchas identidades y casi todas son buenas, siempre y cuando pues, ¿no? nos consigamos entender, como ha dicho Rafa, ¿no? La importancia de la lengua es que nos llegamos a entender, da igual que sea, yo trabajando de camarero o ahora de conductor, me entiendo con guiris y yo tengo un nivel de inglés basiquito. Lo importante es entenderse. ¿Dónde vas? Quiero ir allí. ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? Ya está, no hay mayor problema. Y lo último que decía Abascal, que a mí me parece importante y que creo que también conecta con lo de por qué la izquierda no está convenciendo a la gente, y decía Abascal que solo faltaba que tuviéramos que asumir los programas culturales de la izquierda. Ellos combaten nuestros programas, ellos combaten nuestras ideas activamente. Nosotros creo que nos falta un punto de dar esa batalla más fuerte, ¿no? Pues un poco la clase obrera, ¿no? La clase obrera ahora mismo no se siente clase obrera. Y esto es un problema, porque si no conseguimos conectar con los sentimientos de la clase que más sufre de todas las clases que hay, de todos los colectivos que hay, da igual que seas mujer, da igual que seas persona trans, da igual que seas valenciano, catalán, vasco que madrileño, la gente trabajadora engloba todos estos y la gente trabajadora es la que más sufre cualquiera de las discriminaciones y cualquiera de los incumplimientos legales. Hay que volver a conectar con toda esa gente, creo yo. Imperialismo catalán, la revista Camaguc, que la hacen aquí en Paiporta. Aquí Perdona, ¿puc fer un incís? Sí, Rafa, sí. No, que diga que un dels problemes principals, i és evident, és la falta de consciència de pertenèixer a una classe social, a la classe treballadora. Tu li dius a una caixera de Mercadona que és una obrera i se sent insultada. Diu, que jo soy classe media. Vull dir, que no n'hi ha consciència de classe, això és evident. Però el que sí que també és evident que existeix encara és la superexplotació del mercat capitalista. Per tant, no n'hi haurà consciència de classe, però sí que continuen sent explotats i cada vegada som explotats de manera més forta i al mateix temps més sutil. I per tant, front a això cal lluitar, ja és una doble lluita. Per una part,
per recuperar la consciència de pertenèixer a la classe dels treballadors i, per una altra part, recuperar també aquest sentiment de sentir-se explotat, perquè realment uno se sent explotat. I és evident. Vull dir, les lluites sindicals i quan dic sindicals vull dir sindicals, no vull dir d'agents socials. Quan se demana la reducció de la jornada laboral o la millor situació de les condicions de treball, vull dir, això respon a una classe molt determinada. I això va en contra d'una determinada explotació, perquè si no, acabarem com estan en Corea del Sur, on llegia jo l'altre dia que treballen 60 hores setmanals i sense dret a vacances, o moltes vegades no fan més que la meitat de les vacances perquè tenen por de que quan tornen se troben en el finiquito. Vull dir, si volem acabar com en Corea del Sur, pues duem bon camí. Robi. No, es que yo creo que Rafa no entiende nada. Las chicas de Mercadona, los obreros que trabajan en lugares así son clase media, Rafa. Y los chicos que hacen el reparto no son precarios, son empresarios. Lo que pasa es que tú no entiendes. Estás en el siglo XVIII todavía. Ahora, digamos, todos los pibes estos que van con Getil, con esto, con el otro, esos chicos son empresarios. ¿Por qué los quieres hacer clase trabajadora tú? Y si las chicas de Mercadona son clase media y los de la Ford, los empleados, los obreros de la Ford son casi burguesía. No, tú tienes que ayornarte, me parece. Sí, no, está claro. Yo creo que eso es una batalla bastante perdida. Bueno, una cosa que sí quiero acotar, que sí es un debate que no hemos, porque nos preocupamos porque nos hackeen el ordenador, pero no porque nos hackeen el cerebro. Entonces, aquí hay el tema, digamos, de la batalla cultural, el tema de los medios, que yo no sé cómo no se instala, cómo no es incapaz esta sociedad de instalar ese debate, el de los medios. Es decir, porque es decisivo, digamos, el tema entre otras cosas, el de los medios. Yo siempre rompo las pelotas con eso, con que tenemos que instalar el debate de los medios. Pero no solamente diciendo vamos a hacer, sino fijarnos leyes que ha habido por ahí, qué sé yo, y que han sido muy resistidas, en algunos casos pasaron, en otros no, pero que por lo menos tenemos que empezar a dar ese debate. Sí, ese debate y el que hablaba Rafa de, por ejemplo, el tema de la reducción de la jornada laboral. Bueno, eso por supuesto, eso por supuesto, eso está clarísimo. Claro, digo, es un debate, hay organizaciones que lo piden, pero se les tacha poco menos que como que bueno, este mundo. Y quiero aclarar que yo no soy jubilado ni pensionado, sino que vivo de rentas. Bueno, Robi, hay una cosa que tú has comentado que habría que dejar clara. Cuando hablamos de medios de comunicación, yo hablaría de medios de control y manipulación. Totalmente de acuerdo. No olvidemos nunca, sobre todo ahora que vamos de cara a unas elecciones generales, que en la práctica totalidad de los principales medios de comunicación están en manos de la derecha. Son empresas, no son medios de comunicación, son empresas que una parte de su negocio lo dedican a la comunicación y que están todas en manos de la derecha. Es decir, ¿cómo no va a ganar unas elecciones la derecha si todo el aparato de propaganda, como diría Goebbels, en el que mentir 100 veces supone a pasar por verdad, lo tienen todo en su poder? Mediaset, A3 Media, incluso ahora están en negociaciones para comprar Prisa. Todos, prácticamente la mayoría. Sí. Pero incluso Prisa, yo que, digamos, con respecto a Latinoamérica, por ejemplo, Prisa hace 15 años tenía una posición más o menos equilibrada. Pero claro, cuando al gobierno de Kirchner se le ocurre nacionalizar las AIFP, que eran las jubilaciones privadas, donde tenía el Santander y el BBV eran los que manejaban, se le ocurre nacionalizar Repsol, Aerolíneas, que estaba de Marzán, bueno, ahora pasó a ser, digamos, de un gobierno homologable a ser la peor basura. Claro, si le quitan los anuncios el Santander, el BBV y Repsol, lo tiene jodido. Entonces no es solamente que estén en manos, sino que hay que legislar para democratizar la información. Es decir, no pueden estar los medios solamente sujetos a la libertad del capital, porque eso no es libertad de expresión. Siempre digo la misma frase, cuando la voz de uno se reproduce por millones y millones no tienen voz, la democracia... Claro.
Pero nosotros no tenemos radio clara, Roy. Ese es el problema. Tenim una telefonada. Anem a treure-la en antena. Bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nombre? Mira, Juan, de Paiporta, solo quería hacer una pequeña pregunta. Veo que están hablando que si la derecha tiene prácticamente todos los medios de comunicación, realmente quería hacer una pregunta. ¿Existe la izquierda y quiénes son? Porque eso no lo sé, la verdad. Solo quería dejar esa pregunta en el aire. Muy bien. Ahora te intentan contestar por antena. Bon día, buenos días. Ahí queda también hecha la pregunta. Adrián, ¿quieres responder? ¿Existe la izquierda y dónde están? Bueno, existe y dónde están es una buena pregunta. Yo tengo un poco la misma sensación que la pregunta, que la sensación que transmite la pregunta de este oyente, ¿no? Me siento un poco huérfano de izquierda, porque bueno, lo que vemos es la compra de los marcos del Partido Socialista o incluso de la derecha actualmente y en esta campaña, ¿no? Y bueno, pues con las medidas, ¿no?, que se han comentado, que yo las veo bien, ¿no?, de la reducción de la jornada de trabajo, dices, está bien, pero los camareros trabajan 50 horas y cobran 20. Que hay 3 millones de horas extras sin cobrar y bueno, me parece bien que se reduzca la jornada, pero también creo que hay que hablar de los problemas reales y a la vez plantear utopías, ¿no? A plantear los caminos a seguir. Pero si solo planteamos los caminos a seguir y no le interpelamos a esa gente que está sufriendo esas horas extras y no las está cobrando, pues a lo mejor nos quedamos un poco fuera de juego, ¿no? Nos dejan un poco de lado pensando que bueno, que lo que estamos proponiendo no se acerca a la realidad. Y yo un poco lo siento también así, ¿no? Porque si sabemos que buena parte de la clase trabajadora no conseguimos llegar a ella, es que no estamos conectando con lo que les pasa. Y eso es un problema. És un problema. Molt bé, algo més que apuntar, que recordem, havíem començat a parlar de la censura. Yo quería decir una cosa con respecto a la izquierda, si puede ser. Yo creo que sí, que la izquierda existe. Con matices, con menos matices, existe. Y creo que bueno, que es una cosa que está, digamos, que está un poco en construcción. Ahora últimamente ha surgido un movimiento importante de izquierda que digamos que está en construcción y que veremos qué pasa, que a lo mejor recupera bandera y la veo con muchas más posibilidades de conectar con la clase trabajadora que las alternativas que había antes. Bueno, del PSOE ya sabemos, o lo que en su momento fue Podemos. La veo, digamos, como con más llegada, digamos, que para poder reconstruir la izquierda. Que hay cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos, sí, pero creo que hay un camino, hay un movimiento, sobre todo. Yo creo que hay que recuperar ese espíritu movimentista que en principio también tuvo Podemos y que tenemos la oportunidad de hacerlo. Los tiempos han sido muy cortos por cómo se ha dado la cosa. Y no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, ni con todo, y puede haber muchísimas cosas. Pero pensemos en la gente, no en los nombres, no en los partidos, ni nada. Pensemos en ese movimiento que está ahí y yo creo que si participamos masivamente en eso podemos conseguir una izquierda mejor. Os dejo esto como aperitivo de puntos que vendrán después, pero es que si no, no entraremos en otros que también son interesantes. Rafa, ¿vols apuntar algo al voltant de la pregunta que deixava l'oient? Sí, és que, clar, la pregunta que ha fet l'oient és la pregunta del milió, perquè és la complementària de la que havíem fet abans. Per què la gent treballadora vota a l'extrema dreta? Pues, per què no n'hi ha esquerra que se pugui considerar com a tal? Perquè, clar, evidentment, ser d'esquerra no vol dir com el senyor del PSOE, perquè nosotros las izquierdas, bueno, això se demostra en la pràctica, no fent autodeclaracions d'esquerrisme, no? Entonces, evidentment, és la pregunta del milió. Vull dir, on està aquesta esquerra? Perquè exemples com el que han vist a la Diputació te fan pensar que no n'hi ha tal, no? Entonces,
obres són amores, no?, que dia aquell. I, per tant, el que se té que veure a l'esquerra és les coses que realment fa. I per a mi ahir n'hi ha un altre debat que pot ser molt llarg, que seria per un altre moment, que és el tema del possibilisme. El govern de progrés, el més progressista del món mundial, del senyor Pedro Sánchez, diu que s'han fet moltes coses. Els companys de Podemos diu que si s'han fet algunes coses perquè ells han pressionat, etc. Això és el possibilisme. Evidentment, està molt bé que es pugi una miqueta el salari mínim interprofessional, està molt bé que es pugin les pensions una miqueta, que tinguen un nivell que encara està per baix de la major part de països capdavanters d'Europa, però han pujat de manera significativa, sobretot que es lligue a l'IPC, que és el lògic, perquè si puja la vida tindran que pujar les pensions perquè tenen que menjar igual, etcètera. Però aquestes cosetes no empanyen el fet que n'hi ha moltes qüestions de llibertats, com sense anar més lluny, la tantes vegades comentada llei Mordassa, que no han fet absolutament res. Estem retrocedint contínuament, per no parlar de la reforma laboral, etcètera. Vull dir que, o per no parlar de la despesa militar, i moltes altres qüestions que no estan gens clares i que un govern de suposades esquerres no ha actuat conforme se suposaria que hauria d'actuar un govern d'esquerres. I, per tant, des d'aquest punt de vista, no està clar que l'assistència a les esquerres. En qualsevol cas, el debat continua pensant que sí. Possibilisme perquè algo és algo, cal anar a votar a Sumar o al PSOE el diumenge que ve perquè resulta que almenys més val això que res, o cal pensar, com pensem molts, que això és perdre el temps perquè no solucionen pràcticament res de lo realment important per a les persones més precàries i que realment més ho necessiten i que estan ara igual que fa 5 anys. I això és el debat i està obert a tot tipus d'opinions. Mira, teníem per així 2 temes apuntats, però jo no sé si entrar en això o deixar-vos ja lliure, perquè jo sé que teniu ganes de parlar del que esteu plantejant tota la tertúlia, i crec que ho vaig a deixar. Però només vaig anomenar els temes que teníem per ahí apuntats, per si voleu incloure-los en tot este debat. Teníem apuntat per així el medi ambient i l'emergència climàtica als programes electorals, i teníem apuntat per així divendres Directa va destapar altre cas d'infiltració als moviments socials. Tot això vos ho deixo per si voleu incloure-ho en tot això que esteu parlant, que jo crec que és interessant i és el que teniu ganes i el que toca també xerrar estos dies. Per cert, ens passaven també una noticia que aparece al periódico Levante, el Mercantil Valenciano, diu: sondeo elecciones generales. Los votantes de PSOE y Sumar se abren a investir a Feijóo para evitar que lleguen a un pacto PP-Vox. Això apareix al periòdic Levante, el Mercantil Valenciano. Tot això, vos ho deixo ahí damunt de la taula y anem xerrant. Adrián ya se está tirando las manos a la cabeza y tocándose la cara mucho. Adrián. Es que me has dejado muerto, ¿no? Los votantes de PSOE y Sumar ya están por la labor de hacer presidente a Feijóo. El titular es: sondeo elecciones generales, los votantes de PSOE y Sumar se abren a investir a Feijóo para evitar que pacte con Vox. Dice: los españoles prefieren un gobierno de izquierdas o una coalición PP-PSOE antes que una alianza de Feijóo y Abascal. Una coseta, Manolo. Prensa ibérica. Levante es prensa ibérica. Prensa ibérica, Levante. Y la empresa que realiza esto se llama GESOP, la que realiza estos sondeos. Encuesta preelectoral del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública para Prensa Ibérica. A mí me has dejado muerto. De esto de los votantes de PSOE y Sumar ya están dispuestos hasta entregarle el gobierno a Feijóo para que no gobierne con Vox. Que lo preocupante... Nos añaden unos comentarios que nos manda la noticia. Nos dice: el antisanchismo del no es no cuestionado. Dice: sería como volver al terrorífico túnel del tiempo. Están preparando el camino a Paje y demás. Digo, tan imposible ven la remontada que se entregan sin siquiera dar la batalla. Dice: menudo mensaje para movilizar a sus abstencionistas. Es que los mensajes que se están dando son muy débiles. A mí, yo entiendo
Porque Robbie hace una defensa de que las opciones están en construcción desde la izquierda y tal. Yo lo que veo más bien es una autodestrucción de la izquierda. Y me sale súper mal, porque hemos tardado tiempo en levantar una izquierda que diera algo que no diera algo de vergüenza. Pero es que lo que vemos son mensajes en claro retroceso. Y pues no sé, pienso en Pedro Sánchez diciéndole a Alsina en la COPE que, bueno, que sus amigos de 40 y 50 años que se habían sentido muy mal con esto de los avances feministas. Y ahí estaba Pedro Sánchez en no sé qué estrategia brillante intentando conectar con los señoros de la radio de Alsina. O sea, que no te van a votar, Pedro Sánchez, no te van a votar. Por mucho que les digas que tú también te has sentido un poco mal con los discursos tan duros de Irene Montero y de todas las mujeres feministas. Luego vemos como estos marcos también se compran desde las posiciones de izquierdas y vemos al hermano de Alberto Garzón diciendo que bueno, sí, que Irene Montero es un fusible quemado. Luego vemos las propuestas económicas del PSOE de, bueno, pues subvencionar de nuevo la compra de viviendas con préstamos para que cubran la entrada, ¿no? Y es como, ya estamos otra vez financiando a la banca y financiando a las constructoras y calentando la burbuja inmobiliaria. Luego llega a Sumar y propone también el cheque de 1.000 euros para la subida de las hipotecas, cuando hay otras opciones que no sea darle dinero otra vez a los bancos, sino ¿por qué no topas el interés? ¿Por qué no vas directamente a por los que están subiendo el interés y a los que se están llevando el dinero? No lo sé, me parece que estamos en un tiempo de retroceso ideológico que la izquierda está asumiendo. Y esto me parece el prólogo de ir a menos, de ir cada vez a menos y volver a ser algo residual. Y eso me preocupa muchísimo, porque la gente no va a vivir mejor con un gobierno de derechas y no va a vivir mejor porque hagamos discursos más suaves. Yo creo al revés, que tenemos que volver a problematizar la vida de la gente trabajadora. Es decir, oiga, que si usted está trabajando 50 horas y le pagan 30, su jefe le está explotando. Y ahí tiene un rival y un enemigo. Y ahí tiene que plantarle cara, y tiene que sindicarse, y tiene que hacer huelgas, y tiene que plantarle cara. Porque si va usted a su jefe a decirle, por favor, págame las horas extras, que le lleva 10 años sin pagar, va a estar otros 10 años sin pagártelas. Y sobre Marlaska que has comentado, pues bueno, yo creo que los movimientos sociales van a tener se va a poder dejar de preocupar por Marlaska y a lo mejor nos vamos a tener que empezar a preocupar más por el ministro de Interior de Desocupa si llega el gobierno Feijóo con Vox. Y sobre el medio ambiente y los programas electorales, pues a mí me preocupa mucho lo que va a pasar aquí en la Comunidad Valenciana, ¿no? Que PP y Vox ya han pactado que van a aumentar los regadíos, aumentando la presión hídrica sobre nuestras cuencas. Van a hacer del medio ambiente lo suyo, ¿no? Caza, toros, eso va a ser medio ambiente. Caza, toros y explotar el campo a tope, permitir el uso de pesticidas que hasta ahora no teníamos. Me parece que aquí es igual, ¿no? Si estábamos en retroceso no valen con medidas y con programas suaves. Esta gente va con todo. Es que no se deja nada en el tintero. La derecha no se está dejando nada en el tintero. Está tirada al monte. Y si nosotros no nos tiramos al monte también, pues podrán. Tenemos llamada y volvemos a la mesa. Robbie, llamada y ahora te doy paso. Buen día, buenos días. Hola, buenos días, soy Juan otra vez. Bueno, veo que siguen hablando de la izquierda. Bueno, simplemente hacer un comentario. Ha comentado un compañero que se estaba creando un movimiento, no sé si se refería a Sumar, pero Sumar ya básicamente está diciendo que sus votos se lo van a dar al PSOE. O sea, no lo entiendo. A mí me parecería bien que cualquier movimiento de este tipo le dé los votos simplemente para que sean presidentes, pero no para que estén en el gobierno, sino para que estén en la oposición.
Le pasó a Izquierda Unida hace varios años en Andalucía y le está pasando a Podemos. Lo que no se puede es mezclar uno con la mierda, porque si mezcla con la mierda se ensucia. Por lo tanto, si quieren que sea Pedro Sánchez el presidente, hace 4 años o 6 tenían que haberlo votado como presidente, perfecto, pero ellos están en la oposición. Y luego otra cosa, una verdadera izquierda tendría que entrar en 4 temas principales: Iglesia, ejército y sobre todo educación y justicia. No se han atrevido con ninguno de ellos, ni con la justicia, que hace 2 o 3 años el Pedro Sánchez decía que se iba a sacar una ley para que se pudiera hacer un cambio más rápido en el tema del Congreso, del Poder Judicial, y no se tuvieron cojones para hacerlo. ¿Por qué? Porque al final son la misma mierda. Siempre hemos dicho, PP, PSOE, la misma mierda es. Y sin embargo se han juntado. Por lo tanto, a mí solo me demostrará que existe una verdadera izquierda cuando estén en la oposición. Si necesitan que los otros sean los que hagan las pocas mierdas que arreglan, o las pocas cosas que arreglan, como puede ser una subida de salario un poquito, lo otro, que al final son maquillaje, realmente tienen que entrar en eso, en el ejército, en la iglesia, en la sanidad y en la justicia. Mientras no entren en esas 4 cosas, en serio, realmente no existe izquierda en España. Y bueno, y ya os dejo. Muy bien, Juan, ahora Sí. seguimos por la radio. Roby, te doy el paso, pero voy a ampliar Primero un poco. quería contestarle al compañero que habló por teléfono. Yo quiero decir que yo cuando los votantes de Sumar se abren a investir a Feijóo para evitar que pacte con Vox, leyendo más, dice, el 37,8% de los españoles apuestan por un gobierno de PSOE y Sumar, dice 6 puntos más que cuando se convocaron las elecciones. Dice, de hecho, en el anterior sondeo del GESOP, el pacto de izquierdas y la gran coalición PP-PSOE estaban en empate técnico, pero ahora los partidarios del Entente entre populares y socialistas, 28,7%, han retrocedido 3 puntos. Dice, no obstante, siguen siendo más que quienes abogan por el acuerdo entre PP y Vox, 21,2%, que también han bajado 1,5 puntos desde principios de junio. Esto también para que nos demos cuenta lo que nos venden esas empresas de comunicación con los titulares, que son los que crean después los marcos sobre los que debatimos, porque después va leyendo la noticia, la información y el cuerpo y cambia un poco el titular también. Roby. ¿Y qué preguntas se instalan qué preguntas se hacen para instalar qué temas, ¿no? Como por ejemplo este. No, primero le quería contestar al compañero que mandó, yo, digamos, en ese sentido, cuando Podemos iba a ingresar al gobierno, a mí me parecía que lo correcto hubiera sido investir a Sánchez y no estar en el gobierno, que se podían. Pero hay que tener en cuenta ahí que en las estructuras de partidos se juegan muchas cosas, porque los partidos necesitan, de algún modo se juegan muchas cosas. Quiero decir, para sostener a los partidos, se juega, digamos, la posibilidad de liberar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque yo creo que, por ejemplo, HB consiguió desde afuera cosas Bildu consiguió, creo que una de las cosas más importantes que consiguieron se consiguieron con las negociaciones que tuvo Bildu, ¿no? Y creo que desde fuera quizás se hubiera podido condicionar mucho más al gobierno. Con respecto a Sánchez, por supuesto, digamos, yo no pienso como Sánchez, pero tampoco hay que tener en cuenta todo lo que está intentando el felipismo, que cometió otros los crímenes de Estado en su momento, qué sé yo, para desplazarlo. Digo temas para reflexionar, ¿no? Y en cuanto al tema este de la izquierda, a mí yo te pediría que por favor este debate, si lo podemos tener después de las elecciones, también me gustaría, porque la verdad que voy a ser sincero, en algunas cosas me voy a autocensurar. ¿Por qué me voy a autocensurar? Porque es la campaña electoral. Y como es la campaña electoral, digamos, yo espero de todos los que firmaron ese pacto, todos los partidos que firmaron ese pacto, que estuvieran trabajando a tope con la campaña electoral y no criticando ahora ciertas cosas que pueden dar otro tipo de instrumento. Entonces, cuando se firma hay que ser sincero en el tema. Entonces, y no voy a seguir más, porque ya te digo, te pido por favor que volvamos a tener este debate después de las elecciones, y entonces a lo mejor me voy a autocensurar un poquito menos. Pero hoy lo voy a dejar así, y simplemente todo mi respeto a los compañeros que no creen en las elecciones y que lo manifiestan abiertamente. Discrepo, voy a tratar de convencerlos, pero todo mi respeto. Pero hay otras cosas dentro de... Yo creo que ahora quienes
de algún modo hemos apoyado, o los partidos que han firmado, los que han sido como 15 o 20, no sé, pero que nunca se para adelante. Yo le diría, y sobre todo a los compañeros que han sido militantes, que creo que eso es lo que en este momento cabe. Yo ahora no voy a criticar ni el programa de Suministro, ni el otro, no. Lo que estoy abocado a esta resistencia antifascista, y que no quiero que tengan ese instrumento, y no quiero debilitar una candidatura que ha sido apoyada por todo un espectro que va desde partidos regionales, Izquierda Unida, Podemos, el partido de Rejón, bueno, todo lo que se puede considerar de algún modo izquierda. Y no le voy a cuestionar ahora que se nos viene esto el domingo, si uno es más de izquierda, menos de izquierda, que si la propuesta, no. Ahora, muchachos, hay que los que decimos que hemos firmado un pacto, para adelante, y a votar y a hacer campanya por lo que seamos coherentes. Rafa, vols llegir altre paràgraf de la notícia? Va, vaig a... No, jo no. Jo estic d'acord amb Robi que jo no puc parlar, a més, perquè com no vote, no tinc dret a parlar. No, si tienes todo el derecho, Rafa, tú lo sabes. No. Jo únicament recordar que n'hi ha moltes altres formes de lluita, moltes altres i molt variades, que no passen per el Parlament, que el Parlament no és més que un teatre i, a més, roïn. És un teatre de sainet on tenim suficients elements com a exemples pràctics al llarg de tots aquests anys que demostren que les eleccions parlamentàries, per a mi i en tots els respectes a la gent que vota, són una absoluta pèrdua de temps que ve repetint-se durant més de 40 anys. Per tant, jo continuaré abstenint-me i respectant els que van a votar. Això per una part. I per altra part, el de les esquerres, ja han plantejat abans el debat. Jo crec que no és una qüestió d'abans ni després de les eleccions, Robi, perquè després de les eleccions, segurament, i després de l'elecció de molts anys, m'imagino que continuaríem parlant de les mateixes coses que estem parlant ara. Vull dir, l'única diferència seria que tindríem una extrema dreta en el govern o que tindríem una socialdemocràcia que no fa absolutament res important per les classes i les persones que realment ho necessitarien. Jo he posat abans alguns exemples de lleis que no s'han fet o que no s'han desenrotllat o que no s'han abolit, etc. Entonces, jo crec que és un debat important, un debat permanent, perquè això no s'acaba mai, sempre continuem parlant d'això, tota la vida ha estat ahí i continuarà estant. Ara es tracta de sumar, després vindrà un altre il·luminat que ens parlarà de que el que cal fer és restar, uns altres vindran i direm no, vaig a fer un partit que va dir multiplicar, etc. Vull dir, jo ahir no entre. Així és que per a despedir el debat, si vos sembla bé, parlaré de l'altre tema que teníem pendent, que em sembla molt interessant i que té a veure en qüestions més personals i més afectives que jo crec que seria qüestió de parlar-ho perquè una vegada més la Directa, que per cert aprofite per a felicitar-los com a periodisme d'investigació, ha despat un altre cas d'infiltració en moviments socials. I aquest cas d'infiltració a mi m'agradaria enfocar-ho per una part de la que normalment no se sol parlar massa, que és que jo pense que interessaria destacar en totes aquestes notícies la utilització descarada que es fa de les qüestions afectives i sexuals per tal d'aconseguir la infiltració. Jo crec que a l'Acadèmia de Policia, quan fan càsting per a buscar infiltrats, jo crec que afegeixen això de se requiere buena presencia, per tal que quan s'infiltren puguen tindre èxit entre... I tots sabem el conegut predomini que té, sobretot en els homes, el pensament genital sobre el pensament racional. I a partir d'ahí, ja l'hem liat, no? Jo crec que caldria recordar una vegada més que el grup d'activistes que tinguen previst fer accions de les que puguen derivar-se conseqüències penals, el secret i l'absoluta discreció en la clandestinitat, perquè ningú o ninguna té per què conèixer allò que no té per què conèixer. Vull dir, per tant, ahir s'eliminarien els infiltrats.
Vull dir, ni tan sols en el llit. Després de follar ben a gust, pues, en aquest moment, clar, tots s'obrin les portes a les confidències i tots pues, se nos obri la boca i tal, i ells, vull dir, els que controlen el tema dels infiltrats ho saben. Entonces, ojo con los enamoramientos de compañeras, perquè tots ho sabem, s'han descobert un grapat, però és que jo estic convençut que és una de les principals formes d'informació que té la policia i, per tant, en aquests moments continuaran existint, i no vull caure en la paranoia, però continuaran existint en molts moviments socials companys i companyes que estaran tirant la met, estaran tirant l'anzuelo a veure si algú pica i a partir d'ahí extraure tota la informació que al senyor Marlaska li ve molt bé. Doncs, Adrián, yo voy a seguir leyendo párrafos de esta noticia. Vosotros no vais a querer. Está el tema, como dice Rafa, el tema también es interesante e importante, lo que se está planteando sobre la infiltración. Pero nos dicen por aquí, dice, Feijóo no deja de emplazar al PSOE durante la campaña a facilitarle la investidura, si tanto le preocupa que Vox sea el árbitro del tablero político. Dice, en efecto, el 53,4% de los españoles preferirían que los socialistas ayudasen al PP para salvarle de las redes de la extrema derecha, frente a un 30,2% que rechaza esta posibilidad. Pero es que la mitad de los propios votantes del PSOE, 51,8%, y la mitad de los electores de Sumar, 52,2%, aceptarían investir a Feijóo para esquivar a Vox. Con todo, al 35% de los electores socialistas y al 43% de votantes de Sumar no les agrada la idea. En cuanto a los afines al PP, 6 de cada 10 prefieren entenderse con el PSOE y 1 de cada 4 apuestan por Vox. ¿Puedo seguir? Saps el que em recorda això, Manolo? Tu te'n recordes les darreres eleccions franceses quan tants votants de Mélenchon diuen home, jo vaig a votar a Macron perquè, clar, abans de que vinga Le Pen, és que és la mateixa història que es repeteix contínuament. Això a les eleccions franceses ho anem veient ja unes quantes eleccions, no? Des que la segona volta el partit de la senyora Le Pen. Però això és com caure en el foc per a no estar dins de la paella, ¿no? Yo no le vi la solución, pero bueno. La encuesta tiene mala leche porque quieren instalar eso. Quieren instalar eso, que la gente empiece a pensar en esa posibilidad. Tiene mucha mala leche. Sí, desde luego es un poco el marco que también quieren meter, ¿no? Sí. Ir preparándonos para... Es el papel ese que le daba a firmar Feijóo en el cara a cara, ¿no? Eso es una de las cosas. Yo cuando estoy siendo un poco crítico con PSOE y con Sumar, tampoco no lo hago desde el no vayas a votar, pues no, tenemos que ir a votar y por desgracia son las opciones que tenemos, sino lo hago desde un punto de vista crítico para que reflexionemos hasta qué punto estamos retrocediendo en los postulados ideológicos que lanzamos al debate público. Y este es uno de ellos, el de Feijóo le pone el papelito, fírmeme esto, señor Sánchez, aquí delante. Y Sánchez no tiene el cuajo de decirle, señor, léase la puta Constitución, porque estamos en un sistema parlamentario y no en un sistema presidencialista. Así de simple. Usted es constitucionalista, usted no hace más que decir que es constitucionalista, cumpla la Constitución. No me haga firmar papelitos y poner estupideces en un papel y hacer el teatro aquí en televisión. Coloreere la cara. Pero es que además, Adrián, es que mentía. Porque el propio Partido Popular claro, ha impedido que el PSOE ganara en sitios donde había sido mayoritario. Claro, que le colorea, pero es que no mentía le colorea como un bellaco. Es que no le colorea en la cara. Entonces, si ante una derecha que está tirada al monte, que le importa un carajo mentir, que encima está ya con la censura delante de nosotros, no se le planta cara de forma contundente, pues apaga y vámonos. Es que el atropello ideológico es brutal. Y a mí me preocupa, insisto, yo hablo de esto desde la preocupación, no desde el no vayas a votar. Lo que se nos plantea, el argumento más fuerte para ir a votar es votar en contra de. Casi no hay un votar a favor de nada. O sea, yo, que creo que soy el más joven de esta mesa, yo
desde los 20 y poco, todo lo que he votado ha sido a favor. Ha sido con fuerza, con energía, con ganas de que llegara el domingo electoral, porque sentía que de algo iba a servir, aunque fuera para poco, aunque los límites fueran los que eran, pero que avanzábamos. Por lo menos en el debate social se hablaba de otras cosas. Ahora, sin embargo, lo que siento es más que vamos a ser un muro, que el debate es ser un muro de contención y poco más. Y los muros de contención, cuanto más los cargas, peor. Y al final un muro de contención contra una avalancha, pues no sé si es capaz de resistir. Y este es el serio problema que veo yo, ¿no? De que no se trata de que los de izquierda salgamos a votar, que vamos a salir a votar, los que somos votantes vamos a salir a votar. Se trata de que esa inmensa mayoría que no está tan politizada como nosotros reciba unos mensajes de izquierdas que sean mínimamente emancipadores y no simplemente de votar a la contra, porque a la contra no van a votar porque están viendo un caballo ganador en Feijóo desde hace un mes y medio que nos reventaron las municipales y autonómicas, que después ha reventado el Feijóo a Sánchez en el debate, aunque sea a base de mentiras, pero no han tenido el cuajo de colorearle la cara. Entonces, ante esa avalancha, o nos rearmamos ideológicamente y plantamos cara como hay que hacerlo, o esa masa que está despolitizada en el centro, que vota al PP, al PSOE, que podemos llegar a politizar hacia la izquierda, la movilizamos hacia nosotros, que no es el momento ni la época política en la que se esté dando, o nos atropellan. Y por desgracia yo no estoy muy optimista. Tenemos otra llamada y os dejo hablar a Robi y a Rafa. Buen día, buenos días. Hola, buenos días, soy Paco Valencia. Buenos días, Paco. La derecha está envalentonada porque la debilidad europea, y que parece que nuestro país, como nos miramos nuestro ombligo, pues es normal lo que tenemos ahora, nuestras elecciones, pero la situación internacional en cada época histórica influye, y estamos en la situación internacional que estamos, y Europa está débil. Lo que no quiere es conflictos internos del país en España, que se arreglen esas cosas, mientras no se toque lo fundamental, lo importante, que son los acuerdos europeos y todo lo que va referente ahora a todos los cambios internacionales que van a venir. Entonces, que si aquí aprueban aborto, todas esas cosas, desde fuera, eso lo arreglamos nosotros. Les da igual que esté ahora Feijóo como que esté Sánchez. Mientras no se toque lo importante. Y yo veo ahí, es verdad, la izquierda aquí en este país, tal y como estamos en la situación, dentro de la cadena imperialista, nuestro país manda lo que manda. Y la izquierda podrá llegar hasta donde llegue. Cuando se aprobó aquí el 135, Merkel presionó aquí al gobierno español, como presionó a Portugal, a Grecia y a todos los países. Y había que rebajar la deuda en aquel momento de crisis. Y esa es la pura verdad. Aquí se nos obligó al gobierno a aprobar la 135. Y eso no es que esté yo excusando a Zapatero y ahora al PP. La aprobaron por cojones y modificaron la Constitución sin hacer votaciones ni nada. Y fue presión de Merkel. Igual que Obama, de madrugada, a las 3 de la mañana, llamó a Zapatero en el 2010 y le dijo, oye, tío, que aquí tenéis que hacer recortes y tienes que recortar entre el 2010 y el 2011 15.000 millones de euros. Y se puso firmes y tuvo que empezar a hacer recortes. Así que la izquierda tenemos que tener la realidad en donde estamos y hasta dónde podemos llegar. Y de esto podemos hablar todo lo que queráis. Y el que quiera que ponga a coger datos históricos de todos estos hechos que pasaron en el 2010, 2011, pero yo os puedo dar datos que queráis. Y son hechos históricos reales. Y nuestro gobierno puede llegar hasta donde puede llegar. Eso lo tenemos que tener claro. Eso tenemos que tener claro. Bueno, perdonad. Gracias por llamar, Paco. Salud. Robi, ¿algo más que apuntar? Sí, dos cosas. Una, con respecto no al debate. A Rafa tampoco solo con el debate de los infiltrados. No, ahora te digo estas dos cosas y después voy a lo de Rafa. Pero las quiero decir. Con respecto al debate de Zapatero, yo no creo que fuera una cuestión de rearmarse o dejarse de rearmar ideológicamente para el debate. Yo lo que creo es que Feijóo sabía que le estaba hablando a los 14 millones y le importaba un carajo mentir porque sabía que de esos 14 millones ni 500.000 se enteraban de las mentiras. En cambio, Sánchez se creía que estaba en el Parlamento, entonces le decía, y lo de Fernández Vara, sin tener en cuenta que nadie o muchísima gente ni sabe qué carajo pasó con Fernández Vara. Si él hubiera dicho, mire, en Extremadura, o lo otro que apuntaba muy bien
Adrián, no, es que esto es un debate parlamentario. Yo creo que simplemente Sánchez estuvo bajo de forma, terriblemente bajo de forma, mal asesorado. Ya no entro en cuestiones. Y el otro es un caudillo típico de estos que surgen, que le da igual estar con el narco que con este, con el otro, decir cualquier pelotudez, porque es el caudillo sin sustancia ideológica, y lo manejó así y por ese lado le ganó. Y después en cuanto al otro, en cuanto a votar, y después voy con lo de Rafa, en cuanto a lo de votar con ilusión, no sé, nosotros a través de un colectivo argentino que tenemos, hemos adherido a la marcha esta que hay el día 20 y recibimos material, ¿no?, de Sumar. Y yo me he tomado el trabajo de leer el programa, y creo que es un programa interesante. Es decir, es más, no difiere mucho de otros programas que en un momento apoyamos como izquierda. El programa me parece bien como programa. Y también he visto comunicados donde se hacen propuestas. Es decir, no veo cuál es la diferencia con otras campañas electorales que hubo de parte de otra izquierda. Quizá, digamos, porque algunos compañeros no están tanto en esta sintonía, sino curándose heridas, ¿no? Entonces, eso. Y en cuanto a lo que dice Rafa de lo de la infiltración y demás, hemos tenido 4 años de marlasca. Hemos tenido una ley mordaza que no se derogó. Y en eso hay un déficit total. Y es cierto que hay que estar completamente al oro. A mí me ha llamado, yo creo que se aprovechó muchísimo. Y esto es una cosa que no es que yo lo haya investigado con rigor, pero sí he hecho algunos viajecitos por la red, viendo quién hablaba de una cosa, quién hablaba de otra, después dónde terminaba, de algunos personajes que participaron en estas campañas antivacunas, que se presentaban con un disfraz determinado. Y después cuando los investigabas un poquito, algunos incluso de sindicatos policiales, cuando los investigabas un poquito, acababan donde tenían que acabar. Y no es casual que cuando se produjo este movimiento antivacunas, se movilizara también mucha gente que venía de la izquierda, pero con eso se mezcló otro tipo de gente. Ellos aprovechan todas las oportunidades. Y creo que la pandemia también fue una excelente oportunidad. Y lo único que lamento del discurso de Rafa es que ahora, macho, encima que uno no liga, va a tener que andar con cuidado si cae algo. Hombre, yo personalmente no, porque ya estoy muy mayor para caer en la tentación. Pero sí que... Por eso te digo. Bueno, no, yo, lo único que ocurre, Robi, i jo torno a repetir que respecte totalment a la gent que va votar, però moltes vegades oblidem una cosa que per a mi és fonamental, i és que en la major part de les persones votants, inclús tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu, són persones que tenen un vot emocional i no racional. Vull dir, ells voten perquè jo voto al PP. Y ya me puede decir lo que quieras de corrupción, de tal, yo voto al PP o yo voto al PSOE. Y claro, evidentment, el vot emocional té aquest problema. Vull dir que jo sempre poso el mateix exemple. Agafa una persona que isca del col·legi electoral, que isca de votar, i pregunta-li, escolta, quin dels punts del programa del teu partit és el que més t'ha dut a votar-lo? Segur que no tenen ni idea del programa del seu partit. Vamos, en una majoria prou considerable. És una especulació per la meva part, però estic convençut que no coneixen el programa del seu partit. I, per tant, és un vot absolutament emocional i, per tant, és un vot absolutament imprevisible. Vull dir, com vas aconseguir tu que aquesta persona deixi de tirar-se pedres a la seva teulada quan vota perquè vota i no sap ni el que vota perquè no s'ha llegit el programa? Vull dir, Robi diu, jo m'estuve leyendo, clar, molt bé, tu apoyes en un moment determinat a Sumar perquè t'has pres la molèstia de llegir-te el programa de Sumar. I m'imagine, i estic convençut, que molta de la gent que vota Sumar també s'haurà llegit el programa. Però quanta gent dels que van a votar al PP o a Vox s'han llegit els programes del PP o de Vox? La meva opinió especulativa és que molt poqueta. I per a mi això és una de les raons del problema de les eleccions. Per tant, jo no dic, i això sí que vull deixar-ho clar, jo no dic a ningú que no vaig a votar. Odia el proselitisme. Jo simplement dic que jo, personalment, en persona, continuaré abstenint-me. I cadascú que faci el que vulgui. Adrián, y tenemos que acabar ya, sí. Pues, por continuar un poco el debate y un poco cerrarlo también, por lo menos por mi parte,
No es tanto el tema de programas, porque yo he sido responsable de hacer el programa municipal de aquí para las elecciones municipales por parte de Unides Podem y bueno, yo sabía que el programa electoral de Unides Podem pues se iba a parecer a grandes rasgos al de Compromís y al del Partido Socialista, porque el papel lo aguanta todo, lo difícil es cumplirlo. Pero no me preocupa el programa de Sumar. Yo estoy seguro que el programa de Sumar y el del PSOE, si se cumplieran, válgame Dios, qué país tendríamos si se cumplieran. Incluso tú coges el programa de Vox y lees las medidas en cuanto a mujeres y en cuanto a economía. Joder, y parece que vayan a salvar la patria también. El problema no es tanto los programas que salvar la patria es el problema no es el programa. Los programas suelen ser cosas bastante vagas y genéricas que pues te puede comprar cualquiera y pues seguramente el de Sumar pues sea un programa dentro de la izquierda asumible y esté más o menos bien. Pues he leído algo de que pretenden atacar la concentración bancaria, de que pretenden empresa pública de energía, pues cosas que ya son clásicas en la izquierda que compartimos, ¿no? El problema, a mi modo de ver, no es tanto los programas, sino lo que se cuenta, el relato, el discurso. Por eso digo que retrocedemos en cada discurso que hacemos y decimos, no, es que el feminismo han ido demasiado lejos, hay que hacer un feminismo integrador. Joder, que matan a 6 mujeres en 10 días de la semana pasada. ¿Cómo hacemos un feminismo integrador? Sin tocar un poco las pelotas y los coños con los privilegios patriarcales. ¿Cómo podemos hacer, ¿no? Una economía más justa sin poner sobre la mesa que los bancos se están llevando un dineral, que están cobrando comisiones, que son unos verdaderos sátrapas? Hay que poner esas cosas sobre la mesa. ¿Cómo hay que decir que Juan Roch es un capitalista despedado y que se lleva el dinero? Y en esto tenemos que estar la izquierda unida. Nunca mejor dicho, tenemos que estar todos. No vale que hayamos estado una parte y luego la otra parte nos haya enmendado la plana. Es el relato y el discurso que tenemos que tener conjunto y fuerte. Ese es el principal escollo que estoy viendo yo en esta campaña, que no sé si es que a mí me gustan los discursos fuertes, los relatos fuertes y me gusta la alta dosis de cafeína, que también soy muy cafetero, o que es verdad la tesis de que se está manejando dentro de la izquierda de que, bueno, que igual hay que moderarse un poco y no hacer tanto ruido y que a lo mejor esto a la gente le gusta. Pues, que es la tesis que triunfa actualmente en la izquierda. A lo mejor funciona. Si funciona, pues me callaré la boca. Pero yo creo que el problema es el discurso y el relato, que no hemos ido juntos. Yo me acuerdo desde que surgió la guerra, que yo me cabreé mucho porque Yone Belarra decía una cosa y Yolanda Díaz decía otra. Nosotros decíamos desde Podemos, no hay que enviar armas, y Yolanda, bueno, lo que decía el Consejo de Ministros. Desde ahí que hemos ido con dos relatos diferentes, uno más duro y otro menos duro. Creo que hay que llevar un relato un poco más duro, un poco más de clase, un poco más combativo, y que tenemos que ir juntos. Y por desgracia creo que hace 2 años que esos discursos han divergido, se han ido cada uno por un lado, y que además la línea que está triunfando ahora mismo es la más suave, y creo que no es el mejor camino. Hem d'acabar, no sé si se vos queda algo imprescindible que dir. Roby, sé que después del 23 lo tendremos por aquí en alguna tertulia que dice que se va a cortar menos, así que eso me lo apunto. Bueno, dale la explicación, que suena muy feo. Bueno, pero 2 aclaraciones. Primero, que coincido absolutamente con Rafa en el sentido de que la pelea está en las calles, está en los movimientos sociales, eso lo corté no quita lo valiente, y creo que es la prioritaria. Eso, digamos que quede claro. Rafa. Sí, una convocatòria. Que la tenia jo així a huerta per si se t'oblidava, crec. A veure si diu la mateixa. El proper dijous 20 de juliol a les 7:30 a l'Ateneu Llibertari al Margen, un bon exemple de que altres formes al marge del parlamentarisme són possibles.
documental sobre la economia col·lectiva en la Revolució del 36. Torno a repetir, Ateneo Libertario al Margen, calle Palma número 3, jueves próximo a las 7:30. Recordant la Revolució Espanyola. Sí, senyor. I les col·lectivitats. Del 19 de juliol. Bueno, la convocatoria el 20 de juliol, que no vull liar. La del 20 de julio, que se hace, digamos, no sé si son 100 o 100 y pico de colectivos, a partir de la reunión que se hizo la manifestación. Sí, que se hizo en octubre. No recuerdo la hora ahora, Manolo, pero sé también, por ejemplo, porque estoy en contacto con compañeros de Elche y de Alicante, que vienen autobuses del movimiento LGTB que están haciendo una recorrida desde Elche, pasando por Gandía y demás para sumarse, y que esperemos que sea una gran demostración cívica en defensa, digamos, de los derechos. Es a las 19 horas en la plaza del Ayuntamiento. Estaba buscando el cartel, lo tengo por aquí ahora. Adrián, ¿algo imprescindible? El domingo, que tenemos que ir a votar. No se nos olvide. Me iba a decir que ya empieza la Liga, no. Acabem ja. Moltes gràcies als tres per estar per ací. Moltes gràcies, Rafa Rius, des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva, Robi Bertassi des de Rusafa Ràdio i Adrián Navalón des de Podem València. Salut i fins la propera. Una abraçada. Abraço, compañeros. Salut. Continuem a Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara. Nosaltres s'acomiadem ja fins demà, que tornarem a estar ací amb totes i tots vosaltres. A este espai d'entrevistes del Lliure Directe a Ràdio Clara. Salut i fins demà.